Capítulo 4. Toxicidad e intoxicación por fármacos. La farmacología se ocupa de los fármacos y sus propiedades o características químicas, su mecanismo de acción, las respuestas fisiológicas a los fármacos y las aplicaciones clínicas de los mismos. La farmacología se interrelaciona con la toxicología cuando la respuesta fisiológica a un fármaco es un efecto adverso. La toxicología suele definirse como la ciencia de las sustancias tóxicas o la intoxicación, pero es problemático establecer una definición estricta de una sustancia tóxica. Una sustancia tóxica es cualquier sustancia, incluso algún fármaco, que puede dañar a un microorganismo viviente. Al médico renacentista Paracelso 1493 a 1541 se le atribuye la famosa definición filosófica de las sustancias tóxicas. ¿Qué cosa existe que no sea tóxica? Todas las cosas son tóxicas y nada está exento de ser tóxico, únicamente la dosis determina que algo no sea tóxico. Sin embargo, el término intoxicación implica inherentemente que los efectos fisiológicos nocivos se deben a la exposición a fármacos, drogas ilegales o sustancias químicas. De manera que cada fármaco que aparece en la farmacopea es una potencial sustancia tóxica y la dosis individual, las circunstancias, el ambiente y los factores relacionados con los genes contribuyen a la capacidad de un fármaco para alcanzar su potencial adverso. Algunas sustancias químicas pueden inherentemente ser toxinas, como el plomo, que no tiene ninguna función conocida en el organismo humano y que se sabe produce lesión neuronal aún en concentraciones de exposición muy bajas. La mayor parte de los fármacos son sustancias tóxicas a determinado umbral. En dosis terapéutica el fármaco se utiliza para conferir una ventaja en lo relacionado con la salud, pero en dosis más altas el fármaco puede producir un efecto tóxico. Por ejemplo, el hierro es un nutrimento esencial para la síntesis del grupo hemo y múltiples funciones enzimáticas, pero la sobredosis de sulfato ferroso puede desencadenar una disfunción multiorgánica que puede ser letal. Dosis-respuesta. La evaluación de la relación dosis-respuesta o dosis-efecto tiene importancia decisiva para los toxicólogos. Existe una relación dosis-respuesta gradual en un individuo y una relación dosis-respuesta cuántica en la población. Véanse capítulos 2 y 3. Las dosis graduadas de un fármaco administrado a una persona por lo general dan por resultado una mayor magnitud de la respuesta a medida que se incrementa la dosis. En una relación dosis-respuesta cuántica, el porcentaje de la población afectada se incrementa conforme se aumenta la dosis. La relación es cuántica por cuanto el efecto especificado se presenta o no se presenta en un determinado individuo. Figura 4-1. Este fenómeno de dosis-respuesta cuántica es muy importante en toxicología y se emplea para determinar la dosis letal mediana LD50 de fármacos y otras sustancias químicas. La LD50 de un compuesto se determina de manera experimental, por lo general mediante la administración de la sustancia química a ratones o ratas por vía oral o intraperitoneal en varias dosis de un intervalo letal. Figura 4-1a. Para representar de manera lineal estos datos, la respuesta muerte puede convertirse en unidades de desviación de la media o probitios contracción de probability units, unidades de probabilidad. El probitio designa la desviación con respecto a la mediana. Un probitio de 5 corresponde a una respuesta de 50% y puesto que cada probitio equivale a una desviación estándar, un probitio de 4 equivale a 16% y uno de 6 equivale a 84%. La representación gráfica del porcentaje de la población con respuesta, en unidades de probabilidad, en relación al logaritmo de la dosis genera una línea recta. Figura 4-1b. La LD50 se determina trazando una línea vertical desde el punto en la línea donde el probitio equivale a 5 mortalidad de 50%. La pendiente de la curva dosis-efecto también es importante. La LD50 para los dos compuestos ilustrados en la figura 4-1 es la misma 10 mg/kg. Sin embargo, las pendientes de las curvas de dosis-respuesta son muy diferentes. Con una dosis equivalente a la mitad de la LD50 5 mg/kg, menos de 5% de los animales expuestos al compuesto B moriría, pero esto ocurriría en solo 30% de los animales que reciben un compuesto A. En la figura 4-2 se ilustra la relación entre la curva de dosis-respuesta cuántica para que el efecto terapéutico de un fármaco genere una dosis eficaz media de 50,
la concentración de un fármaco a la cual 50% de la población tendrá la respuesta deseada, y una curva de dosis-respuesta cuántica para la letalidad por el mismo fármaco. Estas dos curvas se pueden utilizar para generar un índice terapéutico T, Therapeutic Index, que cuantifica la seguridad relativa de un fármaco. Desde luego, cuanto más alto es el cociente, tanto más seguro es el fármaco. Los fármacos muestran una amplia gama de T, desde 1 a 2 hasta 100. Los fármacos con un T bajo se deben administrar con precaución. Los que corresponden a esta categoría son el glucósido cardíaco digital y los fármacos quimioterapéuticos antineoplásicos. Los compuestos farmacológicos con un T muy elevado son extremadamente seguros, como ocurre con algunos antibióticos P. Ejemplo, penicilina, a menos que haya una respuesta alérgica conocida. El empleo de la LD50 y F50 no está exento de desventajas, pues las dosis medianas no toman en cuenta que los declives de las curvas de dosis-respuesta para los efectos terapéutico y letal tóxicos pueden ser diferentes. Como una alternativa, la F99 para el efecto terapéutico se puede comparar con la LD1 para la letalidad efecto tóxico y así generar un margen de seguridad. Margen de seguridad igual LD1/F99. Las curvas de dosis-respuesta cuánticas descritas hasta ahora representan la proyección lineal de las curvas de dosis-respuesta sigmoidea figura 4-1. Sin embargo, no todas las curvas de dosis-respuesta siguen esta forma. Es posible observar curvas de dosis-respuesta con forma de O en el caso de los metales esenciales y las vitaminas figura 4-3. A una dosis baja se observan efectos adversos, puesto que hay una deficiencia de estos nutrimentos para mantener la homeostasis. A medida que se incrementa la dosis, se alcanza la homeostasis y se llega a la base de la curva de dosis-respuesta de forma de U. Conforme se incrementa la dosis para superar la cantidad necesaria para mantener la homeostasis, puede sobrevenir la toxicidad por sobredosis. Por consiguiente, se observan efectos adversos tanto con la dosis baja como con la dosis alta. Farmacocinética frente a toxicocinética. En los capítulos 2, 5 y 6 se describen los principios de la farmacocinética: absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y se exponen detalles específicos en todo este texto. La toxicocinética farmacocinética de un fármaco en condiciones que producen toxicidad o exposición excesiva puede diferir notablemente después de la intoxicación, y estas diferencias pueden modificar en alto grado las decisiones de tratamiento y el pronóstico. La ingestión de un fármaco en dosis mayores que las terapéuticas puede prolongar su absorción, alterar su unión a proteínas y su volumen de distribución aparente y modificar su farmacocinética metabólica. Al tratar una intoxicación potencial, el clínico debe tener presentes dos aspectos primordiales. 1. ¿Por cuánto tiempo se debe vigilar al paciente asintomático? Absorción y dinámica del fármaco. 2. ¿Cuánto tardará un paciente intoxicado en mejorar eliminación y dinámica del fármaco? Absorción de los fármacos. Según los Centros de Control Toxicológico de Estados Unidos, la intoxicación por ácido acetilsalicílico es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad por sobredosis. Bronstein et al. 2008. En dosis terapéuticas, el ácido acetilsalicílico alcanza sus concentraciones plasmáticas máximas en un H. Capítulo 34. Sin embargo, después de la sobredosis, se modifican varios factores relacionados con el fármaco y con la fisiología. La sobredosis de ácido acetilsalicílico puede causar espasmo de la válvula pilórica y demorar la entrada del fármaco en el intestino delgado. El ácido acetilsalicílico, sobre todo las formas farmacéuticas con cubierta entérica, pueden experimentar coalescencia y formar bezoares, reduciendo el área de superficie efectiva para la absorción. Las concentraciones plasmáticas máximas de salicilato derivadas de la sobredosis de ácido acetilsalicílico pueden no alcanzarse durante 4 a 35 H después de la ingestión. Rivera et al. 2004. Eliminación del fármaco. El ácido valproico tiene una semivida de eliminación T de aproximadamente 14 H. Apéndice 2. Después de la administración de una dosis terapéutica, la intoxicación por ácido valproico puede desencadenar coma. Para pronosticar la duración del coma es importante tomar en cuenta que después de la sobredosis parece que se saturan los procesos metabólicos de primer orden y la T de eliminación puede superar las 30 a 45 H. Stahnkriser, 2002. Este aspecto tiene importantes ramificaciones clínicas relativas al pronóstico,
La utilización de recursos y el tratamiento. En el cuadro 4-1 se enumeran algunos fármacos notorios por su tendencia a producir síntomas iniciales después de un periodo de observación en urgencias típico de 4 a 6H por una sobredosis de fármacos sospechada. Cuadro 4-1. Fármacos que suelen producir síntomas iniciales en un término de más de 4 a 6H después de la sobredosis oral. Ácido acetilsalicílico, ácido valproico, anticoagulantes warfarínicos, drogas ilegales en sacos de caucho o plástico, fármacos en formulación de liberación prolongada, hormonas tiroideas, inhibidores de la monoaminoxidasa, paracetamol, sulfonilureas, fármacos ingeridos simultáneamente con fármacos que tienen actividad anticolinérgica producen disminución de la motilidad gastrointestinal y también muestran un retardo en el inicio de su acción. Tipos de toxicidad de fármacos terapéuticos. En terapéutica, un fármaco suele producir múltiples efectos, pero por lo general solo se busca uno como el objetivo principal del tratamiento. La mayor parte de los demás efectos son los llamados efectos adversos de ese fármaco para esa indicación terapéutica. Figura 4-4. Los efectos secundarios de los fármacos suelen ser molestos pero no nocivos. Comprenden efectos como sequedad de la boca que ocurre tras el tratamiento con antidepresivos tricíclicos. Otros efectos adversos pueden caracterizarse como efectos tóxicos. Reacciones dependientes de la dosis. Los efectos tóxicos de los fármacos pueden clasificarse como farmacológicos, patológicos o genotóxicos. Por lo general, la frecuencia y la gravedad de la toxicidad tienen una relación proporcional con la concentración del fármaco en el organismo y con la duración de la exposición. La sobredosis de un fármaco constituye un ejemplo espectacular de las toxicidades dependientes de la dosis. Toxicidad farmacológica. La depresión del SNS producida por los barbitúricos en gran parte es previsible en una forma dependiente de la dosis. La evolución de los efectos clínicos va desde la ansiólisis hasta la sedación y la somnolencia y finalmente el coma. Asimismo, el grado de hipotensión que produce la nifedipina guarda relación con la dosis del fármaco que se administra. La discinesia tardía. Capítulo 16. Un trastorno motor extrapiramidal relacionado con el empleo de antipsicóticos, al parecer depende de la duración de la exposición. Asimismo, puede presentarse toxicidad farmacológica cuando se administra la dosis correcta en los pacientes tratados con tetraciclina, sulfonamidas, clorpromacina y ácido nalidíxico. La exposición a la luz solar se acompaña de fototoxicidad. Toxicidad patológica. El paracetamol acetaminofén es metabolizado a glucurónido y conjugado de sulfato no tóxicos y también a un metabolito muy reactivo, N-acetilpebenzoquinona y mina-napcuno a través de isoformas de CYP. A la napcuno se le conoce como un compuesto intermedio biológicamente reactivo y tales compuestos intermedios a menudo se forman debido al metabolismo del fármaco. En dosis terapéuticas, la napcuno se une al glutatión nucleófilo. Sin embargo, en caso de sobredosis, el agotamiento de glutatión puede desencadenar una necrosis hepática. Figura 4-5. Efectos genotóxicos. Se sabe que la radiación ionizante y muchas sustancias químicas ambientales lesionan el DNA y pueden desencadenar efectos tóxicos, mutágenos o cancerígenos. Muchos de los fármacos quimioterapéuticos antineoplásicos. Capítulos 60-63 pueden ser genotóxicos. En los capítulos 6 y 7 se describe la genotoxicidad. Reacciones alérgicas. Una alergia es una reacción adversa debida a la sensibilización previa a una sustancia química específica o a una que es estructuralmente similar. Estas reacciones son mediadas por el sistema inmunitario. Para que una sustancia química de bajo peso molecular produzca una reacción alérgica, ella o su producto metabólico suelen hacer las veces de un apteno que se combina con una proteína endógena para formar un complejo antigénico. Estos antígenos inducen a la síntesis de anticuerpos, por lo general después de un periodo de latencia de un mínimo de 1 a 2 semanas. La exposición subsiguiente a la sustancia química produce una interacción antígeno-anticuerpo que desencadena las manifestaciones características de la alergia. Las relaciones dosis-respuesta no suelen ser evidentes para el desencadenamiento de las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas se han dividido en 4 categorías generales basándose en el mecanismo de la alteración inmunitaria. Tipo y reacciones anafilácticas. La anafilaxia es mediada por anticuerpos IgE. El fragmento Fc de la IgE puede unirse a los receptores en las células cebadas y los basófilos.
Si después el fragmento Fab de la molécula de anticuerpo se une al antígeno, se liberan diversos mediadores P. Ejemplo, histamina, leucotrienos y prostaglandinas y producen vasodilatación, edema y una respuesta inflamatoria. Los principales objetivos de este tipo de reacción son el tubo digestivo, alergias a los alimentos, la piel urticaria y dermatitis atópica, el aparato respiratorio, rinitis y asma, y el sistema vascular, choque anafiláctico. Estas respuestas tienden a presentarse con rapidez después del estímulo con un antígeno al cual la persona se ha sensibilizado y se denominan reacciones de hipersensibilidad inmediata. Tipo 2. Reacciones citolíticas. Las alergias de tipo 2 son mediadas por anticuerpos IgE y por lo general se atribuyen a su capacidad para activar el sistema de complemento. Los principales tejidos que son objetivo de las reacciones citolíticas son las células del sistema circulatorio. Son ejemplos de las reacciones alérgicas de tipo 2, la anemia hemolítica provocada por la penicilina, la púrpura trombocitopénica provocada por la quinidina y la granulocitopenia provocada por la sulfonamida. Por fortuna, estas reacciones autoinmunitarias a los fármacos suelen desaparecer al cabo de varios meses después que se elimina el compuesto nocivo. Tipo 3. Reacciones de Artus. Las reacciones alérgicas de tipo 3 son mediadas predominantemente por IgE. El mecanismo conlleva la generación de complejos antígeno-anticuerpo que después fijan complemento. Los complejos se depositan en el endotelio vascular, donde se presenta una respuesta inflamatoria destructiva denominada enfermedad por el suero. Este fenómeno contrasta con la reacción de tipo 2, en la cual la respuesta inflamatoria es desencadenada por los anticuerpos dirigidos contra los antígenos de los tejidos. Los síntomas de la enfermedad por el suero comprenden erupciones cutáneas de tipo urticaria, artralgia o artritis, linfadenopatía y fiebre. Diversos fármacos, incluidos los antibióticos de uso frecuente, pueden desencadenar reacciones similares a las de la enfermedad por el suero. Estas reacciones por lo general persisten durante 6 a 12 días y después desaparecen una vez que se ha eliminado el compuesto nocivo. Tipo 4. Reacciones de hipersensibilidad tardía. Estas reacciones son mediadas por linfocitos T y macrófagos sensibilizados. Cuando las células sensibilizadas entran en contacto con el antígeno, se genera una reacción inflamatoria por la producción de linfocinas y la afluencia subsiguiente de neutrófilos y macrófagos. Un ejemplo de hipersensibilidad de tipo 4 o tardía es la dermatitis por contacto causada por la hiedra venenosa. Reacciones idiosincrásicas. La idiosincrasia es una reactividad anormal a una sustancia química que es específica de un determinado individuo. La respuesta idiosincrásica puede adoptar la forma de una sensibilidad extrema a las dosis bajas o de una insensibilidad extrema a las dosis altas de los fármacos. Las reacciones idiosincrásicas pueden deberse a polimorfismos genéticos que producen diferencias individuales en la farmacocinética del fármaco, a factores farmacodinámicos del tipo de las interacciones entre fármaco y receptor Evans y Rollin, 1999, o a la variabilidad en la expresión de la actividad enzimática. Se conoce como farmacogenética el empleo de la información genética para explicar las diferencias interindividuales de las respuestas a los fármacos o para individualizar las dosis de los fármacos en pacientes con polimorfismos genéticos conocidos. Capítulo 7. Se observa un incremento de la frecuencia de neuropatía periférica en los pacientes con deficiencias heredadas en la acetilación cuando se utiliza isoniazida para tratar la tuberculosis. Por ejemplo, existen acetiladores lentos y rápidos debido a polimorfismos de la N-acetiltransferasa. Muchos varones de raza negra 10% presentan una anemia hemolítica grave cuando reciben primaquina como antipalúdico. Estas personas tienen una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en los eritrocitos. La resistencia genéticamente determinada a la acción anticoagulante de la warfarina se debe a una alteración de la epóxido-reductasa de vitamina K. Interacciones farmacológicas. Los pacientes suelen tratarse con más de un fármaco, tienen diferentes opciones individuales en su alimentación y también pueden estar consumiendo medicamentos de venta sin prescripción médica, over the counter, vitaminas y otros suplementos naturales. Esta naturaleza polifarmacéutica de la asistencia sanitaria obliga a tomar en cuenta las posibles interacciones farmacológicas. Figura 4-6. De un modo similar a los cambios observados en la farmacocinética y la farmacodinámica después de una sobredosis de un fármaco,
Las interacciones farmacológicas pueden desencadenar alteraciones de las tasas de absorción, alteraciones de la unión a proteínas o diferentes tasas de biotransformación o excreción de uno o ambos compuestos interactivos. La farmacodinámica de un fármaco puede alterarse por la competencia al nivel de los receptores y es posible que se presenten interacciones farmacodinámicas en las que no intervengan receptores cuando dos fármacos tienen acciones similares a través de diferentes mecanismos celulares. La inducción o la inhibición del metabolismo de los fármacos por el sistema enzimático CYP capítulo 6 constituye una de las interacciones farmacológicas que plantean más dificultades clínicas. Interacción a nivel de la absorción. Un fármaco puede causar un incremento o una reducción de la absorción de otro fármaco en la luz intestinal. La ranitidina es un antagonista de los receptores H2 a la histamina que aumenta el pH del tubo digestivo e incrementa la absorción de fármacos básicos como el triazolamo con Orsem et al. 2001. Por el contrario, la colestiramina que fija ácidos biliares desencadena una disminución importante de las concentraciones séricas de propranolol y disminuye su efecto con una determinada dosis Ibar et al. 1984. Interacción a nivel de la unión a proteínas. Muchos fármacos, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, barbitúricos, fenitoína difenilibantoína, sulfonamidas, ácido valproico y warfarina, se unen considerablemente a las proteínas presentes en el plasma y el fármaco libre no unido a las proteínas es el que produce los efectos clínicos. Estos fármacos pueden producir más toxicidad en caso de sobredosis si se saturan los sitios de unión a las proteínas, en estados fisiológicos que originan hipoalbuminemia o cuando son desplazados de las proteínas plasmáticas por otros fármacos. Los efectos anticoagulantes de la warfarina pueden intensificarse cuando ésta se desplaza desde las proteínas plasmáticas durante el tratamiento simultáneo con ácido valproico Guthrie et al. 1995. Interacción a nivel del metabolismo. Un fármaco a menudo influye en el metabolismo de uno o diversos otros fármacos capítulo 6 y esto es en especial notable en el citocromo P450 CYP del hígado. El paracetamol es transformado parcialmente por la isoenzima CYP12-1 en el metabolito tóxico NAPQI figura 4-5. La ingestión de etanol, un activador potente de la isoenzima 12-1, puede desencadenar un incremento de la susceptibilidad a la intoxicación por paracetamol después de una sobredosis Dart et al. 2006. Asimismo, diversos antihistamínicos de segunda generación derivados de la piperidina, terfenadina y astemisol se retiraron del comercio cuando se observó que desencadenaban prolongación del intervalo QT y taquiarritmias si se administraban simultáneamente con antibióticos de tipo macrólido. Interacción a nivel de la unión al receptor. La buprenorfina es un opiáceo con actividades agonistas y antagonistas mixtos. Se puede utilizar como un analgésico pero es más frecuente que se emplee para tratar la adicción a los opiáceos. El fármaco se une a los receptores de opiáceos con gran afinidad y puede evitar la euforia por el empleo concomitante de narcóticos. Interacción por la acción terapéutica. El ácido acetilsalicílico es un inhibidor de la agregación plaquetaria y la heparina es un anticoagulante. Cuando se administran en forma conjunta pueden incrementar el riesgo de hemorragia. Las sulfonilureas producen hipoglucemia al estimular la liberación de insulina pancreática, en tanto que las biguanidas metformina desencadenan una disminución de la síntesis hepática de glucosa y estos fármacos se pueden utilizar en forma conjunta para controlar la hiperglucemia del diabético. Se dice que una interacción farmacológica es adictiva cuando el efecto combinado de dos fármacos equivale a la suma del efecto de cada uno de ellos administrado por separado. Un efecto sinérgico se produce cuando la acción combinada supera la suma de los efectos de cada uno de los fármacos administrados por separado. La potenciación es la creación de un efecto tóxico de un fármaco debido a la administración concomitante de otro fármaco. El antagonismo es la interferencia de un fármaco con la acción de otro. El antagonismo de un fármaco puede conferir una ventaja terapéutica cuando se va a utilizar un fármaco como un antídoto contra la toxicidad de otro. El antagonismo funcional o fisiológico ocurre cuando dos sustancias químicas producen efectos opuestos en la misma función. Ese mecanismo constituye la base de la mayor parte de los cuidados de apoyo que se brindan a los pacientes tratados de intoxicación por sobredosis de un fármaco. El antagonismo químico, o inactivación, es una reacción entre dos sustancias químicas para neutralizar sus efectos.
como el que se observa tras el tratamiento con quelantes. El antagonismo farmacocinético es la alteración de la farmacodinámica de una sustancia, su absorción, biotransformación, distribución o excreción de manera que una menor cantidad del fármaco llega al órgano terminal o se reduce su permanencia en el mismo. El antagonismo de receptor comprende el bloqueo del efecto de un fármaco con otro que compite en el sitio del receptor. Pruebas de toxicidad descriptivas en animales. Las pruebas de toxicidad descriptivas realizadas en animales se basan en dos principios fundamentales. En primer lugar, los efectos de las sustancias químicas producidas en animales de laboratorio, cuando cumplen los requisitos apropiados, son aplicables a la toxicidad humana. Los efectos tóxicos en el ser humano por lo general aparecen en el mismo intervalo de concentraciones que en los animales de experimentación, si se calculan basándose en la dosis por unidad de superficie corporal. Si se determinan según el peso corporal, los seres humanos por lo general son más vulnerables que los animales de experimentación. Esta información se utiliza al seleccionar las dosis para los estudios clínicos de fármacos candidatos terapéuticos y para tratar de establecer los límites de la exposición permisible a las sustancias tóxicas ambientales. En segundo lugar, la exposición de los animales de experimentación a los fármacos tóxicos en dosis elevadas constituye un método necesario y válido para descubrir posibles riesgos para los seres humanos que están expuestos a dosis mucho más bajas. Este principio se basa en el concepto de dosis-respuesta cuántica. Por cuestiones prácticas, el número de animales que se utiliza en experimentos de sustancias tóxicas por lo general será pequeño en comparación con la magnitud de las poblaciones humanas con riesgo potencial. Por ejemplo, una frecuencia de 0.01% de un efecto tóxico grave p. Ejemplo, cáncer representa 25.000 personas de una población de 250 millones. Tal frecuencia es inaceptablemente elevada. Sin embargo, el detectar una frecuencia de 0.01% en condiciones experimentales probablemente exigiría un mínimo de 30.000 animales. Para estimar el riesgo en una dosis baja, se deben administrar dosis altas a grupos relativamente pequeños. La validez de la extrapolación necesaria es sin duda una cuestión crucial. Se analizan primeramente las sustancias químicas para determinar su toxicidad calculando la LD50 en dos especies de animales mediante dos vías de administración. Una de estas es la vía de exposición esperada en el ser humano a la sustancia química que se va a evaluar. Se registra el número de animales que mueren en un periodo de 14 días después de una sola dosis. Asimismo, se examina a los animales en busca de signos de intoxicación, letargia, modificación de la conducta y morbilidad. Después se evalúa la sustancia química para determinar su toxicidad con la exposición repetida, por lo general durante 90 días. Este estudio se lleva a cabo muy a menudo en dos especies por la vía de administración o de exposición que se pretenderá utilizar con un mínimo de 3 dosis. Se vigila una serie de variables durante este periodo y al final del estudio un patólogo examina los órganos y los tejidos. Se llevan a cabo estudios a largo plazo o crónicos en animales al mismo tiempo que se realizan los estudios clínicos. En el caso de los fármacos, la duración de la exposición depende un poco de la aplicación clínica que se pretenda. Si el fármaco normalmente se va a utilizar por periodos breves bajo supervisión médica, como en el caso de un antimicrobiano, podría ser suficiente una exposición crónica de los animales durante 6 meses. Si se fuese a utilizar el fármaco en seres humanos por periodos más prolongados, puede ser necesario un estudio de uso prolongado durante 2 años. Se suelen emplear estudios de exposición crónica para determinar el potencial cancerígeno de sustancias químicas. Estos estudios casi siempre se realizan en ratas y ratones durante la vida promedio de la especie. Otras pruebas tienen como propósito evaluar la teratogenicidad, malformaciones congénitas, la toxicidad perinatal y la postnatal, así como los efectos sobre la fertilidad. Los estudios de teratogenicidad por lo regular se llevan a cabo mediante la administración de fármacos a ratas y conejas preñadas durante el periodo de organogénesis. Como se indica en el capítulo 6, los análisis bioinformáticos in silicio de las interacciones químicas de los sistemas biológicos tal vez contribuyen a tales estudios. Toxicología, pruebas de tolerabilidad y ensayos clínicos. Menos de un tercio de los fármacos que se evalúan en estudios clínicos llegan a comercializarse. Las leyes estadounidenses y las consideraciones éticas exigen que el estudio de nuevos fármacos en el ser humano se lleve a cabo según directrices estrictas.
Tales estudios se aplican a los principios de toxicología antes mencionados. Tan pronto se considera que un fármaco está listo para su evaluación en el ser humano, se debe solicitar a la FDA un permiso de exención para la investigación de un nuevo fármaco, Investigational Exemption for a New Drug. La IND comprende una información sobre la composición y el origen del fármaco, 2 información sobre su composición química y producción, 3 todos los datos derivados de estudios realizados en animales, 4 planes y protocolos clínicos propuestos, 5 los nombres y las certificaciones de los médicos que llevarán a cabo los estudios clínicos, y 6 una recopilación de los datos clave para el estudio del fármaco en el ser humano y que se pone a disposición de los investigadores y sus consejos de análisis institucional. A menudo se necesitan 4 a 6 años de pruebas clínicas para acumular y analizar todos los datos necesarios. La evaluación en el ser humano se comienza después que se han concluido los estudios de toxicidad animal aguda y subaguda suficientes. Las pruebas de tolerancia crónica en los animales, incluidos los estudios de carcinogenicidad, por lo general se realizan al mismo tiempo que los estudios clínicos. En cada una de las 3 fases formales de los ensayos clínicos, los voluntarios o los pacientes deben estar informados de la etapa de investigación en que se encuentra un fármaco, así como de los riesgos posibles, y se les debe permitir rechazar o dar su consentimiento para recibir el fármaco. Estos reglamentos se basan en los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki. Además de la aprobación de la organización financiadora y la FDA, un consejo de análisis institucional interdisciplinario donde se llevará a cabo el estudio clínico sobre el fármaco debe analizar y autorizar los planes científicos y éticos para realizar las pruebas en seres humanos. En la fase 1, se establecen los efectos del fármaco determinados por la dosis en un pequeño número 20 a 100 de voluntarios sanos. Aunque el objetivo es descubrir la dosis máxima tolerada, el estudio está concebido para evitar una toxicidad grave. Si es de esperar que el fármaco tenga una toxicidad importante, como puede ser el caso con el tratamiento de las neoplasias cancerosas y del SIDA, en la fase 1 se recurre a los voluntarios con la enfermedad más que a los voluntarios sin la enfermedad. Los estudios de fase 1 están concebidos para determinar los probables límites del intervalo de dosis clínicas inocuas. Estos estudios pueden ser abiertos o no ciegos, es decir, los investigadores y los sujetos saben lo que se les está administrando. Una alternativa es que los ensayos pueden ser a ciegas o controlados por placebo, o ambos. La selección del diseño depende del fármaco, la enfermedad, los objetivos de los investigadores y consideraciones éticas. En esta fase se detectan muchos efectos tóxicos previsibles y se suele llevar a cabo la medición de las variables farmacocinéticas de absorción, T y metabolismo. Los estudios de fase 1 por lo general se llevan a cabo en centros de investigación y los realizan farmacólogos clínicos. En la fase 2, el fármaco se estudia en pacientes con la enfermedad elegida como objetivo para determinar su eficacia, prueba de concepto y las dosis que se van a utilizar en cualesquier estudios de seguimiento. Un número moderado de pacientes, 100 a 200, son estudiados con detalle. Se puede utilizar un diseño de enmascaramiento simple, con un placebo inerte y un fármaco activo establecido control positivo, además del fármaco en fase de investigación. Los estudios de fase 2 suelen realizarse en centros clínicos especiales p. Ejemplo, hospitales universitarios. En esta fase se puede detectar una gama más amplia de efectos tóxicos. Los estudios de fase 2 tienen la tasa más elevada de fracasos de fármacos y solo alrededor de 25% de los mismos llegan a la fase 3. En la fase 3, el fármaco se evalúa en muchos más pacientes con la enfermedad elegida como objetivo, por lo general millares, para establecer una vez más y confirmar la tolerabilidad y la eficacia. Utilizando la información recopilada en las fases 1 y 2, los estudios de fase 3 tienen como objeto minimizar los errores causados por los efectos placebo, la evolución variable de la enfermedad, etc. Por tanto, a menudo se utilizan las técnicas de doble enmascaramiento, doble ciego y cruzamiento. Los estudios de fase 3 suelen realizarse en ámbitos similares a los previstos para la aplicación final del fármaco. Los estudios de fase 3 pueden ser difíciles de diseñar y poner en práctica y son extraordinariamente costosos debido al gran número de pacientes que intervienen y la cantidad de datos que se deben recabar y analizar. El fármaco se formula como se va a comercializar. Los investigadores suelen ser especialistas en la enfermedad que se está tratando. Determinados efectos tóxicos
sobre todo los causados por procesos inmunitarios, pueden resultar evidentes en los estudios de fase 3. Si los resultados de la fase 3 cumplen las expectativas, se solicita a la FDA el permiso para comercializar el nuevo fármaco. Para la aprobación de la comercialización es necesario remitir una solicitud de un nuevo fármaco New Drug Application o en el caso de los compuestos biológicos, una solicitud de autorización biológica Biological License Application a la FDA. Obsérvese que aún en esta etapa del proceso, la experiencia con el nuevo fármaco se limita a la información referida por algunos millares de pacientes. Por consiguiente, la vigilancia después de la comercialización es decisiva para determinar la verdadera toxicidad del fármaco a medida que se administra a una población mucho más numerosa en la cual serán notorias las reacciones adversas con una frecuencia baja. Epidemiología de las reacciones adversas de los fármacos e intoxicación farmacéutica. La intoxicación puede presentarse de múltiples maneras tras las exposiciones terapéuticas y no terapéuticas a fármacos o sustancias químicas. Cuadro 4-2. La incidencia de reacciones adversas graves y mortales a los fármacos en los hospitales estadounidenses es muy alta. Institute of Medicine, 1999, Lazaro et al. 1998. Se calcula que cada año aproximadamente 2 millones de pacientes hospitalizados presentan reacciones adversas graves a los fármacos y alrededor de 100,000 presentan reacciones adversas mortales. La aplicación de los principios satisfactorios de la prescripción que se describen en el apéndice y se relacionan en el cuadro 4-6 ayuda a evitar estas reacciones adversas. Algunos efectos tóxicos de los fármacos pueden preverse tomando en cuenta su mecanismo farmacológico conocido, sin embargo, a menudo no es sino hasta el periodo subsiguiente a la comercialización cuando la toxicidad terapéutica de un fármaco llega a conocerse totalmente. En Estados Unidos, el sistema para la aprobación de nuevos fármacos suele exigir solo 500 a 3,000 sujetos expuestos. Es posible que este sistema permita identificar los efectos adversos que ocurren en 1% o más de los pacientes que reciben un fármaco. Strom, 2004. El sistema de notificación de reacciones adversas se basa en 2 señales para detectar las reacciones adversas más infrecuentes. En primer lugar, la FDA exige Código de Reglamentos Federales, Título 21, Volumen 5, Sección 314.80 a los laboratorios productores de fármacos que lleven a cabo una vigilancia de los fármacos de venta con prescripción médica después de la comercialización y existen reglamentos similares para los productos de venta sin prescripción médica. En segundo lugar, la FDA opera un sistema de notificación voluntaria MedWatch, en línea en www.fda.gov/default.htm disponible tanto para el personal sanitario como para el consumidor. Los hospitales también pueden brindar apoyo a los comités de vigilancia de reacciones adversas de los fármacos para que investiguen las posibles reacciones adversas y para que los resultados de estas investigaciones se comuniquen a la industria farmacéutica y a las autoridades sanitarias. Lamentablemente, toda serie de datos nacionales subestimará en grado importante la morbilidad y la mortalidad atribuibles a las reacciones adversas a causa de las deficiencias en la notificación y porque es difícil estimar el denominador de las exposiciones totales del paciente para cada reacción adversa que se notifica una vez que se comienza a comercializar el fármaco. Como un ejemplo, la vigilancia posterior a la comercialización permitió identificar los efectos adversos relacionados con el modulador del receptor de serotonina cisaprida. Se sabía que este fármaco intensificaba la motilidad del tubo digestivo y se comercializaba en Estados Unidos para tratar el reflujo gastroesofágico. Cuadro 4-2. Circunstancias potenciales en las que se presentan intoxicaciones. Toxicidad terapéutica de los fármacos, exposición de niños pequeños, exploradores, exposición ambiental, exposición laboral, abuso recreativo, error de medicación, error de prescripción, error de dispensación, error de administración, administración con el propósito de autolesionarse, administración con el propósito de dañar a otra persona. La vigilancia subsiguiente a la comercialización reveló que la cisaprida se acompañaba de prolongación de intervalo QT y que predisponía a las arritmias ventriculares. Se dejó de comercializar y los estudios de casos y testigos subsiguientes demostraron un incremento del riesgo de arritmias en Nessi et al. 2008. En la actualidad la cisaprida se distribuye solo a través de un programa de acceso para investigación controlado por el laboratorio productor. En otro caso, se creía que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina SRI,
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, capítulo 15 eran más inocuos que los inhibidores de la monoaminoxidasa y los antidepresores tricíclicos y se prescriben en general para el tratamiento de la depresión. Sin embargo, en los estudios actuales subsiguientes a la comercialización se está evaluando si el empleo de los SRI predispone al suicidio a los pacientes adolescentes y adultos jóvenes. Barbu et al. 2009. Por consiguiente, la determinación de los efectos adversos de los fármacos va más allá de las etapas de su desarrollo. Según se observa en el cuadro 4-2, la toxicidad terapéutica de los fármacos constituye solo un subgrupo de las intoxicaciones. El mal uso y el abuso de los fármacos de venta con prescripción médica y de las drogas constituyen un problema de salud pública importante. La incidencia de la intoxicación no iatrógena, no intencional es bimodal, afectando principalmente a niños pequeños curiosos de 1 a 5 años de edad y a los ancianos. La sobredosis intencional con fármacos es más frecuente en los adolescentes y en los adultos. 51% de las exposiciones a sustancias tóxicas notificadas a la American Association of Poison Control Centers (APC) afectan a niños de 5 o menos años de edad, pero este grupo constituye menos de 3% de los decesos notificados, lo cual demuestra que las intoxicaciones intencionales son inherentemente más peligrosas que las exposiciones por curiosidad o inadvertidas. Bronstein et al. 2008. La cuantificación exacta de los casos de intoxicación no terapéutica sigue siendo difícil de estimar. El National Institute of Drug Abuse (NIDA) comisionó a la Universidad de Michigan para que llevase a cabo la encuesta Vigilancia del Futuro en niños estadounidenses de edad escolar para determinar los tipos de uso de drogas. NIDA, 2009. En 2008, 47% de los estudiantes que cursaban los últimos años de secundaria encuestados respondieron que habían utilizado previamente una droga ilegal. De los jóvenes con abuso del consumo de fármacos, 13% notificaron haber consumido en exceso un narcótico no heroínico, 10% una droga anfetamínica, 8.9% una benzodiazepina, un antidepresivo o un antipsicótico y 8.5% un barbitúrico. El NIDA también se encarga de vigilar las consultas en el servicio de urgencias a través de la Drug Abuse Warning Network (DAWN). En 2006, cerca de 250 consultas en el servicio de urgencias por 100,000 de población estuvieron relacionadas con efectos tóxicos de los fármacos y 49% de estas consultas se relacionaron con el empleo no médico y el abuso del consumo de productos farmacéuticos USDHHS. En el cuadro 4-3 se enumeran las 5 sustancias principales que produjeron muertes relacionadas con drogas notificadas a la red DAWN en 2005 por los consultorios de examinadores médicos. La www.apc.org ofrece un teléfono de urgencias para información gratuita sobre las intoxicaciones en todas las entidades estatales de Estados Unidos y han recabado notificaciones voluntarias de exposiciones potenciales a sustancias tóxicas por más de 25 años. En la actualidad tienen registrados en su base de datos más de 46 millones de casos de exposición humana. En 2007, cerca de 2.5 millones de casos, incluidas 1.239 intoxicaciones mortales, fueron notificados voluntariamente al National Poison Data System (NPDS) de la APC. 83% de las exposiciones humanas a sustancias tóxicas que se notificaron al NPDS fueron no intencionales, 13% fueron intencionales y 2.5% fueron reacciones adversas. Bronstein et al. 2008. En los cuadros 4-4 y 4-5 se presentan las sustancias afectadas más a menudo en las exposiciones humanas y los decesos. Prevención de la intoxicación. Reducción de los errores de medicación. Durante el último decenio se ha prestado considerable atención a la reducción de los errores de medicación y a las reacciones adversas a los fármacos AD, Adverse Drug Events. Los errores de medicación pueden presentarse en cualquier parte del proceso de prescripción o uso de medicamentos, en tanto que las reacciones adversas son lesiones relacionadas con el empleo o no empleo de los medicamentos. Se considera que los errores de medicación son 50 a 100 veces más frecuentes que las reacciones adversas. Bates et al. 1995. Algunas reacciones adversas, como las alergias previamente desconocidas, no son prevenibles, pero la mayor parte de ellas se pueden prevenir. Tradicionalmente en las salas de hospitales se han enseñado los 5 aciertos de la administración de medicamentos sin riesgo. Fármaco correcto,
paciente correcto, dosis correcta, vía correcta y horario correcto. Sin embargo, para poder reducir los errores de medicación es necesario un análisis de los sistemas que intervienen en la prescripción, documentación, transcripción, dispensación, administración y vigilancia de un tratamiento, según se presentan en el apéndice, y los procedimientos satisfactorios para el uso de los medicamentos tienen controles obligatorios y redundantes, como el hacer que un farmacéutico, un médico y una enfermera revisen y confirmen que una dosis de un medicamento prescrito sea la apropiada para un paciente antes de administrar el fármaco. En tal sistema, los errores de medicación ocurren solo cuando existen varios agujeros en las medidas de seguridad para la administración de los medicamentos y se alinean simultáneamente. Figura 4-7. Se han recomendado varias estrategias prácticas para reducir los errores de medicación, tanto en hospitales como en otras unidades de asistencia sanitaria. Cuadro 4-6, y estas estrategias constantemente se están actualizando. Prevención de la intoxicación en el domicilio. En el cuadro 4-2 se muestra que hay varios contextos hacia los cuales se puede dirigir la prevención de la intoxicación. Se debe tratar la depresión y las ideas suicidas. La exposición a los peligros en el domicilio, en exteriores y en los ambientes de trabajo debe reducirse a grados aceptablemente alcanzables. Las estrategias de prevención de la intoxicación pueden clasificarse como pasivas, las cuales no exigen un cambio de la conducta por parte del individuo, o activas, las cuales obligan a una adaptación continuada para que resulten eficaces. Las estrategias de prevención pasiva son las más eficaces y en el cuadro 4-7 se enuncian varios tipos de prevención pasiva de la intoxicación. Cuadro 4-3. Las 5 drogas principales que se correlacionan con decesos: cocaína, opiáceos, benzodiazepinas, alcohol, antidepresivos. Fuente US, DHHS. Cuadro 4-4. Sustancias que más a menudo intervienen en las exposiciones a intoxicaciones humanas: sustancia por ciento, analgésicos 12.5, productos para cuidado personal 9.1, sustancias para limpieza 8.7, sedantes, hipnóticos y antipsicóticos 6.2, cuerpos extraños 5.1, preparados tópicos 4.5, medicamentos para tratar el resfriado y la tos 4.5, antidepresivos 4.0. Fuente: datos de Bronstein et al. 2008. Cuadro 4-5. Sustancias tóxicas relacionadas con el mayor número de decesos humanos: sedantes, hipnóticos y antipsicóticos, paracetamol, opiáceos, antidepresivos, fármacos cardiovasculares, drogas estimulantes y de la calle, alcoholes. Fuente: Bronstein et al. 2008. Cuadro 4-6. Recomendaciones prácticas para reducir los errores de administración de medicamentosa. A corto plazo, mantener los sistemas de distribución de dosis en unidades para los medicamentos que no son de urgencia, hacer que las farmacias preparen las soluciones intravenosas, retirar los medicamentos inherentemente peligrosos. Ejemplo, KCL concentrado de lugares donde se atiende a pacientes, implantar procedimientos especiales para los fármacos con alto riesgo, mejorar los recursos de información clínica en relación con los fármacos, mejorar la información para la administración de los medicamentos dirigida a los médicos, informar a los pacientes sobre el uso seguro y exacto de los medicamentos, mejorar la comunicación de los médicos de cabecera con los farmacéuticos a largo plazo, implantar medidas de seguridad basadas en nuevas tecnologías, captura de la prescripción, el ordenador, verificación informática de las dosis y las alergias, seguimiento informático de la medicación, utilizar códigos de barra o lectores electrónicos para la preparación y la administración de medicamentos. Cuadro 4-7. Estrategias y ejemplos para la prevención pasiva de las intoxicaciones. Reducir la manufactura y venta de sustancias tóxicas, retirada de la fenformina del mercado farmacéutico en Estados Unidos, disminuir la cantidad de sustancia tóxica en productos de consumo, limitar el número de comprimidos contenidos en un solo frasco de ácido acetil salicílico para lactantes, evitar el acceso a las sustancias tóxicas, el empleo de envases resistentes a niños, modificar la formulación de producto, retirar el etanol del enjuague bucal. La incidencia de intoxicación en los niños ha disminuido drásticamente en los últimos 4 decenios. La tendencia favorable en gran parte se debe a las mejoras en el envasado seguro de fármacos, limpiadores de drenajes, turpentina y otras sustancias químicas domésticas, las mejoras en la capacitación médica y la asistencia sanitaria, y a un incremento de la concienciación del público en torno a las posibles sustancias tóxicas. De 1958 a 1973,
La ingestión de ácido acetilsalicílico era una causa frecuente de muerte por intoxicación durante la infancia. En 1973, se instauraron reglamentos que exigían envases resistentes a niños para los productos que contenían ácido acetilsalicílico dirigidos al consumidor, y este cambio en el envasado se acompañó de una reducción de 34% en la tasa de mortalidad infantil relacionada con el ácido acetilsalicílico. Rodgers, 2002. En 2007, no se notificaron decesos por ácido acetilsalicílico en niños menores de 6 años de edad. A los Bronstein et al. 2008. De 1983 a 1990, el hierro fue la causa individual más frecuente de mortalidad por ingestión no intencional de fármacos en niños menores de 6 años de edad y contribuyó en casi un tercio a tales fallecimientos. En 1997, se exigió envasar en una presentación de dosis unitaria los productos farmacológicos con 30 miligramos o más de hierro elemental por unidad de dosis. Este cambio en el envasado se relacionó con una disminución de la mortalidad oportunidades relativas de 0.07, intervalo de confianza de 95%, 0.52 a 0.01. Tenenbaum, 2005. Principios terapéuticos de las intoxicaciones. La mayor parte de las intoxicaciones notificadas a los Centros de Control Toxicológico de Estados Unidos se consideran no tóxicas o solo mínimamente tóxicas. Bronstein et al. 2008. Cuando cabe esperar la toxicidad, o se presenta, lo prioritario del tratamiento de la intoxicación es brindar apoyo a las funciones vitales hasta que se elimine del organismo el fármaco o la sustancia química. Debido a la manifestación aguda de los efectos y la duración limitada de los mismos, en la mayor parte de los fármacos, el tratamiento de las intoxicaciones debe ser inmediato y dirigirse a objetivos concretos. El primer objetivo es mantener las funciones vitales y evitar que se alteren. El segundo es mantener la concentración de la sustancia tóxica en los tejidos lo más baja posible, evitando su absorción y aumentando su eliminación. El tercer objetivo es contrarrestar los efectos toxicológicos de la sustancia tóxica en los sitios afectados. Estabilización inicial del paciente intoxicado. El recurso mnemotécnico APT de la asistencia urgente que se enseña en todas partes es aplicable al tratamiento de la intoxicación aguda. Cuadro 4-8. En los casos graves, puede necesitarse intubación endotraqueal, ventilación mecánica, apoyo farmacológico a la presión arterial o puede ser necesario y apropiado el apoyo circulatorio extracorporal. Identificación de los tipos clínicos de toxicidad. Una anamnesis detallada permite crear una lista de medicamentos o fármacos disponibles que podrían intervenir en una intoxicación. A menudo la observación de los síntomas y signos físicos son la única clave adicional para el diagnóstico de una intoxicación. Los grupos de signos y síntomas físicos que se relacionan con los síndromes de intoxicación específicos se conocen como toxíndromes. Erickson, 2007, Osterud, 2004. En el cuadro 4-9 se describen los toxíndromes frecuentes. El análisis toxicológico de fármacos en la orina que se suele utilizar es un inmunoanálisis que se realiza para detectar fármacos de abuso frecuente como anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinas, cannabis, cocaína y opiáceos. La intoxicación aguda con estas sustancias por lo general se puede determinar con base en los datos clínicos y los resultados de estos análisis por lo regular no se obtienen con la suficiente rapidez para que sirvan de guía en la estabilización. Además, la detección de fármacos o sus metabolitos en un inmunoanálisis de orina no significa que el fármaco detectado sea la causa de la intoxicación actualmente observada. Cuando no es posible descartar la ingestión de paracetamol o ácido acetilsalicílico por los antecedentes de exposición, se recomienda la cuantificación de estos fármacos en el suero. Un electrocardiograma ECG puede ser útil para detectar bloqueos cardíacos, bloqueo de los conductos de NAMAS o bloqueo de los conductos de CAMAS que acompañan a clases de fármacos específicas. Cuadro 4-10. Los análisis de laboratorio adicionales, como el empleo de las determinaciones de gases sanguíneos, químicas sanguíneas, hemogramas completos y otras pruebas, deben adaptarse a la circunstancia de la intoxicación individual. Descontaminación del paciente intoxicado. Las exposiciones a tóxicos pueden ocurrir por inhalación, absorción cutánea o mucosa, inyección o ingestión. El primer paso para evitar la absorción de la sustancia tóxica consiste en interrumpir cualquier exposición persistente. Si es necesario, se deben lavar los ojos y la piel con agua abundante.
La descontaminación del tubo digestivo es el proceso para evitar o reducir la absorción de una sustancia después que se ha ingerido. Las estrategias primarias para la descontaminación del tubo digestivo son vaciamiento gástrico, absorción de la sustancia tóxica y catarsis. Las indicaciones mínimas para considerar la descontaminación del tubo digestivo son: 1. La sustancia tóxica debe ser potencialmente peligrosa. 2. La sustancia tóxica debe estar todavía sin ser absorbida en el estómago o en el intestino, de manera que la descontaminación debe ser poco después de la ingestión. Y 3. El procedimiento debe poder realizarse sin riesgo y con la técnica apropiada. Pocas veces se recomienda ya la evacuación gástrica, pero la administración de carbón activado y la irrigación de todo el intestino siguen siendo opciones terapéuticas. La evacuación gástrica puede intentarse provocando el vómito o mediante el lavado gástrico. Históricamente, los métodos farmacológicos para estimular el vómito han consistido en la administración de dosis potencialmente tóxicas de sulfato de cobre o de apomorfina. Más recientemente, el jarabe de ipecacuana asumió su lugar como el fármaco preferido para provocar el vómito. Se ha demostrado en estudios de voluntarios que en condiciones óptimas la evacuación gástrica reduce la absorción del fármaco en casi un tercio. Tenenbaum, 1987. Un estudio aleatorizado sobre el vaciamiento gástrico en pacientes intoxicados no mostró mejoras en el desenlace clínico. Pond et al. 1995, pero la selección de los sujetos y el tiempo del tratamiento pueden haber sesgado el estudio hacia la hipótesis nula. Basándose en el análisis de las pruebas existentes, la American Academy of Pediatrics ya no recomienda el jarabe de ipecacuana como parte de su programa de prevención de las intoxicaciones en niños AP 2003 y la American Academy of Clinical Toxicology prohíbe el empleo sistemático de la evacuación gástrica en el paciente con intoxicación ACT 2004, Manoguerra y Cobaugh 2005. La aplicación cada vez menos frecuente del jarabe de ipecacuana en el tratamiento de la intoxicación se pone de manifiesto por su empleo en menos de 0.1% de los casos notificados a los ABC en 2007, en comparación con aproximadamente 10% en 1987. Bronstein et al. 2008. Jarabe de ipecacuana. La FDA autorizó vender sin prescripción médica el jarabe de ipecacuana en 1965. Los alcaloides cefalina y emetina que contienen jarabe de ipecacuana hacen las veces de eméticos por un efecto de irritación local sobre el intestino y también por un efecto central sobre la zona quimiorreceptora detonadora en el área postrema del bulbo raquídeo. El jarabe de ipecacuana se comercializa en frascos de 0.5 y 30 ml. La ipecacuana se administra por vía oral en una dosis de 15 ml en los niños de hasta 12 años y 30 ml para los niños mayores y los adultos. La administración de ipecacuana suele acompañarse de un trago de agua y produce de manera fiable el vómito en 15 a 30 minutos. Las contraindicaciones para la administración del jarabe de ipecacuana son depresión existente o inminente del sistema nervioso central, ingestión de un fármaco corrosivo o que contenga hidrocarburo debido al surgimiento de neumonía química o la existencia de un trastorno médico que pueda exacerbarse por el vómito. Los pacientes bulímicos han mal utilizado la ipecacuana, en casos de trastorno facticio síndrome de Munchausen con síntomas físicos y de abuso crónico. La ipecacuana puede causar anomalías de los electrolitos en suero, miocardiopatía, arritmias ventriculares y muerte del paciente. Lavado gástrico. El procedimiento para el lavado gástrico consiste en introducir una sonda gástrica del número 24F en los niños pequeños y hasta 40F en los adultos en el estómago mientras el paciente se coloca en la posición de decúbito lateral izquierdo con la cabeza en un nivel más bajo que los pies. De preferencia, la sonda debe estar diseñada específicamente para el lavado y tendrá agujeros laterales de gran tamaño en el tubo. Después de extraer el contenido gástrico, se administran y se retiran 10 a 15 ml/kg hasta 250 ml de solución salina para el lavado. Este procedimiento se continúa hasta que el líquido del lavado se recupere claro. Las complicaciones del procedimiento son el traumatismo mecánico del estómago o el esófago, la aspiración pulmonar del contenido gástrico y la estimulación del nervio vago. La absorción de una sustancia tóxica designa la fijación de la misma a la superficie de otra sustancia. Una toxina absorbida está menos disponible para la absorción hacia el organismo. Es bien sabido que la sensación de plenitud del estómago por una comida afecta a la cinética de la absorción de un fármaco. Se ha recomendado la tierra de Fuller como un absorbente para el paraquat.
El azul de Prusia fija talio y cesio y el poliestireno de sodio puede absorber litio. El absorbente más frecuente que se utiliza en el tratamiento de la sobredosis aguda de fármacos es el carbón activado. Estudios realizados en voluntarios indican que el carbón activado es más eficaz para reducir la absorción del fármaco que el vómito provocado o la evacuación gástrica. Tenenbaum, 1987. En un documento de los criterios de la American Academy of Clinical Toxicology para el empleo del carbón activado en una sola dosis, se comunica la opinión de que el carbón en una sola dosis no se debe administrar sistemáticamente en el tratamiento de los pacientes intoxicados y que solo se debiera evaluar su uso si una persona ha ingerido una sustancia potencialmente tóxica hasta una hora antes de la administración del carbón activado. Act. 2005. En 2007, se utilizó el carbón activado en 4.3% de los casos notificados a los Centros de Control Toxicológico estadounidenses. Bronstein et al. 2008. Los indicios clínicos de mejoras en las variables vitales del paciente tras el tratamiento con carbón activado están surgiendo lentamente. Buckley et al. 1999, Isbister et al. 2007, Page et al. 2009, pero todavía se carece de buenos resultados derivados de ensayos clínicos. Carbón activado. El carbón se crea a través de la pirólisis controlada de la materia orgánica y es activado a través de un vapor o tratamiento químico que incrementa su estructura porosa interna y la capacidad de absorción de su superficie. La superficie del carbón activado contiene un ambiente de carbono, como grupos carbonilo e hidroxilo, que pueden fijar sustancias tóxicas. La dosis recomendada suele ser 0.5 a 2 g/kg de peso corporal, hasta una dosis máxima tolerada de 75 a 100 g. Como una estimación aproximada, 10 g de carbón activado se espera fijen alrededor de 1 g del fármaco. La eficacia del carbón activado para absorber el fármaco ingerido disminuye con el tiempo. Se considera que el carbón no absorbe bien alcoholes, compuestos corrosivos, hidrocarburos y metales. Las complicaciones del tratamiento con carbón activado son vómito, estreñimiento, broncoaspiración pulmonar y muerte. Los sedimentos del carbón son negros y terrosos. En una serie de niños a los que se ofreció carbón en un servicio de urgencias pediátricas, solo 44% de los niños menores de 6 años aceptaron la sustancia por vía oral. Osterud et al. 2004. La administración nasogástrica de carbón incrementa la frecuencia de vómito. Osterud et al. 2004 B puede aumentar el riesgo de broncoaspiración pulmonar. No se debe administrar carbón a pacientes con sospecha de perforación del tubo digestivo o a los que tienen indicaciones para endoscopia. Irrigación de todo el intestino. La irrigación de todo el intestino UV, Whole Bowel Irrigation, consiste en la administración enteral de abundantes volúmenes de una solución isoosmótica de electrolitos con polietilenglicol de gran peso molecular con el objetivo de eliminar la sustancia tóxica por el recto antes que se absorba. Las posibles indicaciones para la irrigación de todo el intestino son: 1 portadores de drogas con sacos intestinales de drogas ilegales, 2 pacientes con sobredosis de hierro, 3 pacientes que han ingerido fármacos de parches, y 4 pacientes con sobredosis de fármacos de liberación prolongada o formadores de bezoares. La solución electrolítica con polietilenglicol suele administrarse a una tasa de 25 a 40 ml/kg/h hasta que el líquido que sale por el recto esté claro y no se expulse más fármaco. Para alcanzar estas tasas elevadas de administración se puede utilizar una sonda nasogástrica. Se han administrado dosis altas sin afectar de manera adversa las concentraciones séricas de electrolitos. La irrigación de todo el intestino está contraindicada en caso de obstrucción o perforación intestinal y se puede complicar con distensión abdominal o broncoaspiración pulmonar. Catárticos. Las 2 categorías más frecuentes de catárticos simples son las sales de magnesio como el citrato de magnesio y el sulfato de magnesio, y los hidratos de carbono no digeribles, como el sorbitol. Se ha abandonado el empleo de catárticos simples como un método para la descontaminación del tubo digestivo, aunque a veces se administra sorbitol con carbón activado en una sola dosis para tratar de añadir un sabor dulce y reducir su tendencia a producir estreñimiento. Intensificación de la eliminación de sustancias tóxicas. Los efectos toxicodinámicos nocivos que producen algunos fármacos después que se absorben pueden reducirse con métodos que aceleran su eliminación del organismo. Se puede intensificar la excreción urinaria de algunos fármacos mediante el proceso de fijación en hierro en orina alcalina.
Es posible intensificar la excreción de algunos fármacos por el tubo digestivo por el empleo de múltiples dosis de carbón activado. Algunos fármacos se eliminan del organismo mediante técnicas extracorporales tales como diálisis peritoneal, hemodiálisis o hemoperfusión. Modificación del pH urinario, alcalinización de la orina. Los fármacos sujetos a aclaramiento renal son excretados en la orina mediante filtración glomerular y secreción tubular activa. Capítulo 2. Los compuestos no ionizados se pueden reabsorber con más rapidez que las moléculas polares ionizadas. Los fármacos ácidos débiles son susceptibles a la fijación con hierro en la orina. El ácido acetilsalicílico es un ácido débil con un pH igual 3.0. A medida que aumenta el pH de la orina, una mayor cantidad de salicilatos en equilibrio se encuentra en su forma ionizada en equilibrio y una mayor cantidad de ácido salicílico se difunde hacia la luz tubular del riñón. Se considera que la alcalinización de la orina también acelera la depuración de fenobarbital, clorpropamida, metotrexato y herbicidas con clorfenoxi. La American Academy of Clinical Toxicologists recomienda la alcalinización de la orina como tratamiento de primera opción solo para la intoxicación por salicilatos moderadamente grave que no cumple los criterios de hemodiálisis Proudfoot et al. 2004. Para lograr la alcalinización de la orina, se administran mediante infusión intravenosa 100 a 150 mg de bicarbonato de sodio en un LD de 5W dextrosa a 5% en una dosis del doble que la de las necesidades de líquido de mantenimiento y luego se ajusta hasta lograr el efecto. Se debe tratar la hipopotasemia puesto que dificultará los esfuerzos para alcalinizar la orina debido al intercambio de H más K en el riñón. La alcalinización de la orina está contraindicada en caso de insuficiencia renal o cuando la administración de líquido puede agravar el edema pulmonar o la insuficiencia cardíaca congestiva. No se utiliza la acetazolamida para alcalinizar la orina ya que favorece la acidemia. Carbón activado en dosis múltiples. El carbón activado absorbe el fármaco hacia su superficie y favorece la eliminación enteral. Múltiples dosis de carbón activado pueden acelerar la eliminación del fármaco absorbido mediante dos mecanismos. El carbón puede interrumpir la circulación enterohepática del fármaco metabolizado en el hígado y excretado en la bilis y también puede crear un gradiente de difusión a través de la mucosa del tubo digestivo y favorecer el desplazamiento del fármaco desde la circulación sanguínea hasta el carbón presente en la luz intestinal. El carbón activado puede administrarse en múltiples dosis, de 12.5 g/h cada uno, 2 o 4 h en los niños se pueden utilizar dosis más bajas. Las complicaciones del tratamiento son similares a las enumeradas para el carbón activado en una sola dosis. El carbón intensifica el aclaramiento de múltiples fármacos de bajo peso molecular, el volumen de distribución pequeño y la semivida de eliminación prolongada. Ante la carencia de datos clínicos satisfactorios, se piensa que el carbón activado en dosis múltiples tiene el máximo potencial de utilidad en las sobredosis de carbamazepina, dapsona, fenobarbital, quinina, teofilina y adelfa amarilla Act, 1999, de Silva et al. 2003. Eliminación extracorporal de los fármacos. El fármaco ideal susceptible de eliminación mediante hemodiálisis tiene un bajo peso molecular, un escaso volumen de distribución, una gran solubilidad en agua y una mínima unión a proteínas. La hemoperfusión consiste en pasar la sangre a través de un cartucho que contiene partículas absorbentes. Las intoxicaciones más frecuentes en las cuales a veces se utiliza la hemodiálisis son las producidas por salicilatos, metanol, etilenglicol, litio, carbamazepina y ácido valproico. Véase la cita de Winchester 2002 para una lista más exhaustiva de fármacos susceptibles de hemodiálisis o hemoperfusión. Tratamiento con antídotos. El tratamiento con antídotos conlleva el antagonismo o la inactivación química de una sustancia tóxica absorbida. La farmacodinámica de una sustancia tóxica se puede alterar por la competencia en un receptor, como en el caso del antagonismo que se produce en el tratamiento con naloxona en los pacientes con sobredosis de heroína. Un antídoto fisiológico puede implicar un mecanismo celular diferente para superar los efectos de una toxina, como en el caso del empleo del glucagón para estimular una alternativa al receptor adrenérgico bloqueado e incrementar el AMP cíclico celular en pacientes con una sobredosis de propranolol. Los antiponzoñosos y los quelantes se unen a las toxinas y las inactivan directamente. Un antídoto también puede alterar la biotransformación de un fármaco.
Por ejemplo, el fomepizol inhibe a la enzima alcohol deshidrogenasa e interrumpe la formación de los metabolitos ácidos tóxicos del etilenglicol y el metanol. Se utilizan múltiples fármacos en el tratamiento de apoyo de un paciente con intoxicación. Antiepilépticos, vasoconstrictores, etc. pueden considerarse antídotos funcionales inespecíficos. El tratamiento de las intoxicaciones se basa en un apoyo satisfactorio a las vías respiratorias, la respiración, la circulación y los procesos metabólicos vitales del paciente con intoxicación hasta que se elimine la sustancia tóxica del organismo. Raras veces se necesitan antídotos específicos. Algunos de los antídotos específicos utilizados con más frecuencia son la N-acetil L-cisteína para la sobredosis de paracetamol, los antagonistas de opiáceos para la sobredosis de opiáceos y los quelantes para la intoxicación por algunos iones metálicos. En el cuadro 4-11 se presenta una lista de otros antídotos que se suelen utilizar. Recursos importantes para obtener información relacionada con la toxicidad farmacológica y la intoxicación. Los libros de texto de farmacología ofrecen información importante en relación con las características tóxicas de los fármacos, pero pueden no describir las sustancias químicas domésticas, industriales o ambientales, y es posible que no describan con detalle la prevención, la identificación y el tratamiento de la sobredosis. Consúltese información adicional sobre la intoxicación por fármacos y sustancias químicas en libros de toxicología específicos. Flomenbaum, 2006, Claassen, 2007, Olson, 2007, Shannon et al. 2007. Una base de datos informática muy consultada para obtener información sobre las sustancias tóxicas es PoisIndex Micromedex, Inc. Denver, Co. La National Library of Medicine ofrece información sobre toxicología y salud ambiental. cis.nlm.ni.gov.enviro.html, que incluye un enlace con Toxnet. http://toxnet. nlm.ni.gov, un conglomerado de bases de datos sobre toxicología que comprenden textos completos y bibliografía, sustancias químicas peligrosas y temas relacionados. Los centros de control toxicológicos regionales constituyen un recurso de información valiosa sobre las intoxicaciones y se puede establecer contacto con ellos desde cualquier parte en Estados Unidos a través de una línea telefónica nacional de urgencia Poison. El #800-222-1222. Los centros toxicológicos también recaban datos epidemiológicos en torno a la intoxicación, llevan a cabo toda la vigilancia de riesgos, proporcionan información y operan en colaboración con otros organismos para llevar a cabo la prevención de las intoxicaciones.